La historia de Job representa uno de los relatos más impactantes sobre la fe y la perseverancia en tiempos de sufrimiento. Este relato, contenido en el Antiguo Testamento, explora las preguntas más profundas sobre el dolor humano, la justicia divina y la fuerza de la fe en medio de las pruebas más arduas. Job es descrito como un hombre justo, recto y temeroso de Dios, quien, en un giro de eventos inesperado, pierde todo lo que le es querido, su familia, su fortuna y su salud. Sin embargo, su respuesta a la adversidad no es de reproche ni resentimiento, sino de fidelidad inquebrantable y paciencia ante la voluntad divina. En esta historia, Job no solo lucha contra sus propias tragedias, sino también contra los prejuicios de sus amigos y su propia comprensión de la justicia de Dios. Su viaje nos invita a reflexionar sobre el misterio del sufrimiento y la posibilidad de encontrar propósito y fortaleza incluso en los momentos más oscuros de la vida. La historia de Job es una de las más poderosas y conmovedoras de la Biblia, pues trata sobre la paciencia, la fe y la perseverancia frente a las pruebas más duras que un ser humano puede experimentar. Este relato, contenido en el libro de Job, que pertenece al Antiguo Testamento, explora temas universales como el sufrimiento, la justicia, la bondad y la relación entre el ser humano y Dios. La narrativa se abre con la figura de Job, un hombre justo y devoto, cuya vida y fe son llevadas al límite, desafiando el entendimiento común sobre la naturaleza del sufrimiento y la recompensa. La vida de Job y su rectitud. Job era un hombre profundamente respetado en su comunidad. Vivía en la tierra de Uz, y las escrituras describen su vida como bendecida, poseía vastas tierras, ganado, siervos y una gran familia con 10 hijos. Era un hombre generoso y justo, que actuaba con integridad y se preocupaba por los demás. Su devoción a Dios era genuina y constante, hasta el punto de ofrecer sacrificios en nombre de sus hijos para asegurarse de que sus almas estuvieran puras. Desde el principio, el libro de Job enfatiza que su protagonista es alguien perfecto y recto y que temía a Dios y se apartaba del mal. Estas palabras reafirman que Job no solo era un hombre próspero, sino también un verdadero ejemplo de virtud, lo cual hacía que su vida pareciera intachable y completa. Pero este retrato idílico es el preámbulo de una prueba que pondrá a Job frente a la desesperación y al límite de sus convicciones. La prueba de trabajo. El relato bíblico da un giro cuando Dios y Satanás dialogan en los cielos. Dios habla de Job con admiración, resaltando su fidelidad y piedad. Sin embargo, Satanás desafió la bondad de Job, sugiriendo que su devoción se basa en su prosperidad y en las bendiciones materiales que ha recibido. En otras palabras, Satanás argumenta que Job solo es fiel porque su vida ha sido fácil y llena de beneficios. Dios, confiado en la lealtad y la verdadera fe de Job, permite que Satanás lo ponga a prueba, pero con una limitación, no puede quitarle la vida. Las pruebas y las pérdidas. En cuestión de días, la vida de Job da un giro devastador. Primero, pierde todo su ganado, sus siervos y sus riquezas en una serie de calamidades. Luego, sus 10 hijos mueren trágicamente cuando la casa en la que estaban reunidos colapsa por un fuerte viento. Esta cadena de desastres destruye todo lo que Job había construido, dejando su vida sumida en una pobreza extrema y en un dolor indescriptible. A pesar de estas pérdidas, Job permanece firme en su fe. Desgarrado y conmovido, exclama una de las frases más conocidas del relato: «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volverá allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito». Este momento revela la profundidad de la devoción de Job, quien en medio de su dolor, elige no culpar a Dios, sino aceptar que tanto lo bueno como lo malo vienen de él. La prueba continua, la enfermedad de Job. Satanás, insatisfecho con la respuesta de Job, argumenta que el hombre soporta el sufrimiento físico mejor que el dolor personal, sugiriendo que si se le infligiera daño a su cuerpo, finalmente maldeciría a Dios. Dios, una vez más, permite que Satanás avance, aunque sin quitarle la vida a Job. Entonces, Job es golpeado por una enfermedad dolorosa, su cuerpo se cubre de llamas y úlceras desde la cabeza hasta los pies.
Es aquí donde su sufrimiento alcanza un nuevo nivel y su dolor físico se mezcla con la angustia de haber perdido a su familia y su fortuna. En medio de esta penosa situación, Job se sienta en la ceniza y se raspa las llagas con un trozo de teja rota, intentando encontrar algún alivio. Incluso su esposa, viendo su estado, le sugiere que maldiga a Dios y acabe con su vida, pero él responde con paciencia y dignidad, recordándole que si ha aceptado las bendiciones de Dios, también debe aceptar las adversidades. La visita de los amigos de Job. Al enterarse de las desgracias de Job, 3 de sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, viajan para consolarlo. Al principio, se sienten tan conmovidos por el dolor de Job que se sientan con él en silencio durante 7 días, compartiendo su sufrimiento sin decir una palabra. Este gesto de empatía es un momento significativo, que muestra la profundidad del dolor que todos experimentan al ver a un hombre justo padecer de esa manera. Sin embargo, cuando finalmente hablan, sus palabras no traen consuelo, sino que presentaron una dura prueba adicional para Job. Cada uno de los amigos, en su intento por explicar el sufrimiento de Job, sugiere que quizás su desgracia es consecuencia de algún pecado oculto. Argumentan que Dios es justo y que no permite que el sufrimiento caiga sobre los justos sin causa. Esta lógica provoca que Job se sienta aún más aislado, ya que sus amigos, en lugar de brindarle consuelo, lo acusan indirectamente de haber hecho algo que merezca tal castigo. El debate filosófico y la defensa de Job. Job, convencido de su inocencia, se defiende vigorosamente y cuestiona la suposición de que el sufrimiento siempre es el resultado directo del pecado. Se enfrenta a un dilema, sabe que ha sido fiel a Dios, pero no entiende por qué debe soportar tanto dolor. A través de su diálogo con sus amigos, se explora una pregunta profunda: ¿es el sufrimiento siempre un castigo? ¿O puede ser una prueba que desafía el entendimiento humano? En su angustia, Job llega a cuestionar la justicia de Dios, expresando sus dudas y su desesperación en un discurso conmovedor. Sin embargo, aunque su fe se tambalea, nunca maldice a Dios. Sus lamentos son una mezcla de dolor y confusión, pero en última instancia, Job sigue aferrado a su creencia en la bondad y en el propósito divino, incluso cuando no comprende por qué le han sucedido tantas desgracias. La intervención de Dios. Al final, Dios interviene y se manifiesta a Job en medio de una tormenta. Dios no ofrece respuestas directas a las preguntas de Job ni le explica la razón detrás de su sufrimiento. En lugar de eso, le presenta una serie de preguntas sobre la creación y el universo, recordándole que el entendimiento humano es limitado en comparación con la infinita sabiduría de Dios. Dios le muestra a Job que hay misterios más allá de su comprensión y que el orden del universo no siempre es accesible para los seres humanos. Aunque esta respuesta puede parecer evasiva, logra restablecer la fe de Job y su comprensión de que no siempre es posible comprender los designios de Dios. Job, humillado y asombrado, se arrepiente de sus dudas y reconoce la majestad y la soberanía de Dios. La restauración de Job. Después de este encuentro con Dios, Job es restaurado. Dios reprende a los amigos de Job por sus acusaciones injustas y pide a Job que ore por ellos. Luego, en un acto de restauración divina, Dios bendice a Job dándole el doble de lo que tenía antes, recupera su riqueza, su salud y es bendecido con una nueva familia. Job tiene otros 10 hijos y vive hasta una edad avanzada, rodeado de bendiciones y disfrutando de una vida plena y próspera. El significado y las lecciones de la historia de Job. La historia de Job es un poderoso recordatorio de que el sufrimiento humano no siempre es consecuencia directa de los errores, y que incluso los justos pueden enfrentar pruebas inexplicables. En este relato, se presenta a un Dios cuya justicia y sabiduría son incomprensibles para la mente humana, y que el sufrimiento puede ser una oportunidad para profundizar la fe y comprender mejor el amor y la misericordia divina. La paciencia de Job ha servido durante siglos como un modelo de perseverancia y fidelidad en tiempos de adversidad. Su historia no solo habla del dolor, sino de la capacidad de mantener la fe, de enfrentar el sufrimiento sin perder la esperanza y de aceptar que hay misterios en la vida que están más allá de nuestro control. Para el público en general,
Esta historia representa una enseñanza espiritual poderosa, que, incluso en los momentos más oscuros, es posible encontrar consuelo en la fe y en la creencia de que, aunque no siempre lo comprendamos, hay un propósito mayor detrás de cada uno. Prueba. Job, en su humildad y devoción, inspira a todos aquellos que enfrentan dificultades a confiar en un propósito superior, y su historia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del sufrimiento, la fe y la fidelidad incondicional.